Entonces, efectivamente, pues el profeta Daniel era tan solo un jovencito cuando se lo llevaron al cautiverio. Recordemos, amados hermanos, que hemos estado revisando los profetas según el reino que está imperando en ese momento en el mundo antiguo conocido. ¿Sí? Entonces, ya vimos a los profetas que profetizaron cuando el imperio asirio tenía el poder, ¿cierto? Estuvimos viendo inicialmente al profeta Jonás, al profeta Amós, al profeta Oseas, que profetizaron para el reino del norte, y luego Abdías, Joel, Isaías y Miqueas, que profetizaron para el reino del sur. Luego tomó el poder Babilonia y vimos al profeta Nahum, al profeta Sofonías, al profeta Isaías y al profeta Jeremías, y al profeta Habacuc, y ahora estamos en los profetas del exilio. Esos profetas del exilio, pues ya vimos al profeta Ezequiel y pues ahora estamos revisando al profeta Daniel. Es importante, amados hermanos, que tengamos en cuenta como que esta secuencia de la historia. Yo sé que a lo mejor a algunos no les gusta mucho la historia o les aburre la historia, pero fíjense que en la Biblia hay muchísima información histórica. En este tiempo, en Babilonia, está gobernando el rey Nabucodonosor, ¿sí? Y sabemos que Nabucodonosor fue el rey que por el cual, digamos, se dio la última etapa se dieron los exilios, los cuales fueron en 3 grupos. En el primero, Daniel y los sabios de Judá. En el segundo, Ezequiel y otros 10,000 judíos. Y en el tercer exilio fue cuando ya destruyeron el templo, las murallas y prácticamente derribaron toda la ciudad, ¿sí? Pero es importante que nosotros tengamos esto en cuenta, porque a medida que va a ir avanzando la historia, vamos a ver nosotros cómo diferentes reyes van a ir tomando el poder, y dependiendo del imperio que está reinando, así van a haber cambios en el pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, ahorita estamos en el imperio babilonio. Ya sabemos que Daniel fue escogido por ser un jovencito sabio, inteligente, y fue llevado a la corte del rey. No sé hasta dónde se quedaron exactamente, creo que en el capítulo 2. Ya vieron lo del sueño, la imagen. Bueno, de lo del sueño quedó pendiente, ¿qué soñó? Ya eso nada más. Ok, entonces, ¿qué soñó Nabucodonosor? Ajá, también hablamos de los 3 años de enseñanza de los eunucos y que no aceptaba la comida del rey. Ok. Quería puras verduras, no le gustaba la carne. Entonces, la siguiente. Ok, vamos entonces a dar un rápido repaso para la siguiente. Bueno, entonces aquí tenemos que el autor es Daniel, que efectivamente el nombre de Daniel significa el Señor es mi juez. Y Daniel mismo es quien da a conocer que él es el autor de este libro. Jesús mismo llama a Daniel por su nombre y cita su libro. En los capítulos 7 al 12, Daniel cuenta sus experiencias, sueños y visiones, frecuentemente refiriéndose a sí mismo como yo, ¿sí? En primera persona. Entonces hay evidencias internas suficientes como para saber que es Daniel quien escribe este libro. Daniel es uno de los últimos profetas del Antiguo Testamento. Solamente nos hace falta por estudiar a Ageo, Zacarías y Malaquías, quienes vivieron después de él. Ezequiel y Daniel, ambos eran jóvenes, ¿sí? Y vivieron en el mismo tiempo en Babilonia durante el cautiverio. Daniel, su ministerio fue a lo largo de todos esos 70 años
de cautiverio que había profetizado el profeta Jeremías. La siguiente. Los propósitos y temas de este libro es: Daniel escribió para mostrar que Dios está sobre todas las naciones y sobre todos los reyes. Este es el tema principal del libro de Daniel. Escribió para alentar a su pueblo diciéndoles que su cautiverio terminaría y que el futuro sería mejor. Y tercero, a diferencia de muchos profetas, Daniel no les dijo a los judíos que se arrepintieran, como hemos visto con los demás profetas, cierto que el mensaje ha sido contundente: arrepiéntanse, arrepiéntanse, sino que más bien Daniel destacó la importancia de ser fieles a Dios en una tierra extranjera. Así como Ezequiel, vimos cuando estudiamos Ezequiel, que dramatizó sus mensajes, que sus profecías eran ilustrativas, así también las acciones de Daniel y sus tres amigos mostraban y enseñaban lo que significa realmente la fidelidad a Dios. Entonces, el bosquejo de Daniel se divide en 3 puntos. La siguiente, Leo. Básicamente es el contexto histórico de Daniel, donde nos habla que Daniel está exiliado junto con otros judíos y sus amigos. Luego, del capítulo 2 al 7, vamos a ver mensajes de Daniel acerca de otras naciones, que ahorita lo vamos a estudiar a detalle. Y del capítulo 8 al 12 son mensajes de Daniel sobre Israel, que generalmente todas estas profecías son profecías a futuro para el pueblo de Israel. De Daniel sabemos pues que nunca se casó. La siguiente, hijo. Que Dios le dio mucha gracia delante de los reyes, que era de una familia educada, por eso se lo llevaron en ese primer grupo cuando Nabucodonosor se llevó a todos los sabios de Jerusalén. Entonces, en ese primer grupo, Nabucodonosor eligió a Daniel. ¿Se acuerdan que se llevó a jóvenes sabios de buen parecer? No se llevó a cualquiera. Primero se llevó un grupo selecto, ¿verdad? Y después se llevó a todos los demás. Parte de la comida y la bebida que el rey consumía se sacrificaban primero a los ídolos. Según las costumbres babilonias, lo que hacían era que antes de ellos consumir los alimentos arrojaban un poco de alimento a la tierra, y eso lo hacían para ofrecer sus comidas a sus ídolos, a sus dioses. Sabemos que Babilonia era una nación muy pagana. De hecho, el origen de Babilonia se remonta al Génesis con Nimrod y la Torre de Babel, ¿sí? Ese es el origen de Babilonia. El paganismo nació en Babilonia, ¿sí? Que fueron los antiguos caldeos. Son a los que ahora en el libro de Daniel conocemos como babilonios. Pero imagínense, Daniel llega a esa tierra extranjera, sale de su nación, sale de Israel, de su tierra, de Jerusalén, y llega a un país donde todo lo ofrecen a dioses ajenos. Obviamente que Daniel conocía la ley de Moisés, ¿sí? Y conocía que la palabra de Dios decía: amarás al Señor sobre todas las cosas, no te harás imagen ni de lo que está en los cielos, ni de lo que está en la tierra, no las adorarás ni te postrarás delante de ellas. Eso dice el libro de Éxodo. Entonces Daniel esta palabra la tenía arraigada en su mente, en su corazón. Era un judío. Imagínense llegar a comerse esta comida contaminada porque estaba ofrecida a los ídolos. Por eso él lo rechazó. Y fue lo primero que Daniel hizo para mostrar su fidelidad a Dios, tanto él como sus amigos, porque esto fue un acto de fidelidad a Dios, porque cualquiera hubiera podido decir: pues aquí nadie me está viendo, aquí nadie me conoce, el rey lo manda, si yo no lo hago me pueden hasta matar, estoy en una tierra extranjera, ¿no? Dicen por ahí: al lugar que fueres, haz lo que vieres. Sin embargo, Daniel no, ninguna de estas excusas, ¿no? Ninguna de estas excusas utilizó, ¿verdad?
para ser infiel al Señor ni a su palabra. Al contrario, él se mantuvo firme en lo que él sabía que le agradaba al Señor. Y bueno, ya la hermana les comentó, ¿verdad? La negociación que él hizo con el eunuco y que pues después de esta prueba de los 10 días, pues resulta que a pesar de que nada más comían legumbres y vegetales, pues Daniel y sus amigos estaban más fuertes y eran más sabios que todos los demás que comían la comida del rey. Entonces, Dios los respaldó por su fidelidad. Pues también sabemos del libro de Daniel, estoy mencionando muy rápidamente porque nomás es un repaso, la siguiente. También sabemos del libro de Daniel, que está escrito partes en hebreo y partes en arameo. El arameo era el idioma que se hablaba en Babilonia, ¿sí? Y bueno, pues esto tiene también un motivo, porque la primera parte que está escrita en hebreo es Daniel del capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 3, y toda esta parte trata sobre el pueblo judío, entonces está escrito en hebreo. Luego, a partir del capítulo 2, versículo 4 hasta el 7, versículo 28, trata sobre las naciones gentiles. Vamos a ver posteriormente que el Señor le muestra a Daniel sueños, visiones, donde él ve lo que va a pasar a futuro, no solamente con Israel, sino también con los imperios que ni siquiera en ese momento existían. ¿Sí? Entonces, eso está escrito en arameo, que era el idioma, digamos, que se utilizaba más en ese tiempo para que también los gentiles pudieran tener acceso a esos escritos, ¿sí? Y pues ya a partir del capítulo 8, pues otra vez regresa al hebreo. Entonces, ahora sí, vamos a Daniel, capítulo 2. Y pues está la historia de que Nabucodonosor tiene un sueño, pero no entiende qué fue lo que soñó. Entonces le dice a todos los sabios que necesita que le digan cuál fue el sueño y qué es lo que significa ese sueño. ¿Sí? Pero resulta que los sabios de Nabucodonosor pues no daban, ¿no? Con qué era el sueño y mucho menos con qué significaban. Entonces, en el capítulo 2, versículo 13 dice: y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Pero pues cuando llegan donde Daniel le pregunta al capitán de la guardia, pues cuál es el motivo por el cual me van a matar. Y le dice, ¿no? Que la causa pues es el sueño que tuvo Nabucodonosor y que nadie le ha podido decir qué es lo que significa realmente lo que él soñó. Entonces Daniel fue con el rey y le dijo, pues dame tiempo. ¿Y qué hizo Daniel? Le oró a su Dios, le oró al Dios de Israel para que le revelara qué era lo que había soñado Nabucodonosor y qué significaba. En el versículo 19 dice, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios de los cielos. Hay un detalle importante aquí en el libro de Daniel, y es que nosotros vamos a ver que le empiezan a llamar al Señor el Dios de los cielos, y esto tiene un motivo. Recordemos que cuando Ezequiel tuvo también sus visiones, una de las visiones que tuvo Ezequiel precisamente era que la presencia del Señor se alejaba del pueblo de Israel y se iba ¿a dónde? Al cielo. Vio Ezequiel el trono de Dios en el cielo, si se acuerdan, lo vimos en una clase. Entonces, ellos sabían que pues de cierta manera pues la presencia de Dios ya no estaba con ellos. ¿Por qué? Porque ya no tenían un templo, ¿sí? Ya no tenían sacerdotes, o sea, ya lo que representaba para el pueblo judío la presencia de Dios, que era el poder estar en el templo, el poder estar ahí con el arca del pacto, ya no estaba.
Entonces ellos empezaron a llamarle en ese tiempo el Dios de los cielos, ¿sí? Entendiendo ellos entonces que la presencia de Dios ya no estaba ahí, porque no hay un templo, ¿no? Sino que estaba en el cielo, por eso le empezaron a llamar así. Y entonces dicen, bendijo Daniel al Dios de los cielos. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Y fíjense, Daniel antes de cualquier otra cosa, le da la honra a Dios. Dice, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Entonces, pues Daniel va y le avisa al capitán de la guardia, ya el Señor, no mates a nadie, ¿no? Ya sé, ya el Señor me reveló cuál fue el sueño y qué es lo que significa. Entonces, este hombre que se llamaba Arión, rápido llevó a Daniel con el rey Nabucodonosor. Entonces dice el 26, respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaba Belsasar, porque acuérdense que cuando ellos llegaron allá, les cambiaron el nombre. Y le dice, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Entonces, fíjense, antes de Daniel abrir su boca y decir qué fue lo que soñó, qué es lo que significa, primero le da la honra a Dios, porque en ningún momento él dice, ay no, yo soy más sabio que todos los demás, ni mucho menos, ¿no? Él dice, Dios, ¿sí? Fue quien me dijo lo que soñaste, le da la gloria al Señor, como siempre debe de ser, amén. Y entonces ya le empieza a decir, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Entonces Nabucodonosor estaba en su cama pensando, ¿qué irá a pasar en el futuro? ¿Sí? ¿Qué irá a pasar en el futuro? En el futuro, ¿qué irá a suceder? Entonces el Señor le mostró a Nabucodonosor en sueño lo que iba a pasar en el futuro. Entonces dice, y a mí me ha sido revelado este misterio. No porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Aquí está en la imagen lo que soñó Nabucodonosor. Esta imagen era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro.
y se los llevó, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño y también la interpretación de él, diremos en presencia del rey. Entonces ahí está la imagen con lo que Nabucodonosor soñó, ¿sí? Una imagen grande con una cabeza de oro, con brazos de plata, con el inferior en bronce y con las piernas en hierro y los pies con hierro y barro mezclados. Que de por sí el hierro y el barro no se pueden mezclar, ¿verdad? Y aquí les va la interpretación, aquí Daniel mismo lo explica y le dice: este es el sueño y también la interpretación de él, diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, le dice Daniel, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Entonces, la cabeza de oro es ¿quién? Nabucodonosor, ¿no? Y sabemos que Nabucodonosor está representando un imperio porque él es un rey. Entonces, esa cabeza de oro es el imperio babilonio, que ahorita mismo, en este momento, que Nabucodonosor está soñando, es el que tiene el poder, ¿sí? Es el que tiene la majestad, es el que está por encima de cualquier otra nación y de cualquier otro imperio en ese mundo antiguo conocido en ese momento. Sin embargo, Dios le dice: y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Ya sabemos cómo fue que se cumplió este sueño de Nabucodonosor, porque pues nosotros ya lo estamos viendo en retrospectiva, ¿cierto? Nosotros ya conocemos la historia y ya sabemos qué fue lo que pasó. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues la misma Biblia lo cuenta. Más adelante lo vamos a ver ahí mismo en el libro de Daniel. ¿Qué sucedió? Años después, ¿sí? Porque Babilonia tuvo el poder más o menos entre el año 605 al 539. Pero una noche, y eso lo cuenta el libro de Daniel, más adelante lo vamos a ver en otro clase. Una noche, uno de los descendientes de Nabucodonosor estaba haciendo una fiesta, y en cuya fiesta sacó los vasos y sacó los utensilios de oro que eran del templo de Jerusalén. Mientras ellos celebraban, ¿qué sucedió? El imperio de Media y de Persia ingresaron sin hacer escándalo alguno, entraron, mataron al rey y en una noche cayó el imperio babilonio. Eso pasó, eso la Biblia lo cuenta, lo vamos a ver más adelante. Y así fue como Babilonia en una sola noche y en un solo instante perdió el poder, ¿sí? Pero, ¿por qué dice la palabra que va a venir un reino, pero ese reino va a ser inferior? Porque el imperio de los medo-persas, bueno, si recordamos un poquito para atrás, ¿verdad? Por allá como por tercero de secundaria, la historia universal. El imperio de Medo y de Persia, ¿qué pasó? Pues fueron los persas los que conquistaron a los medos. Ajá, entonces al final
Estos imperios que antes eran separados, porque era el imperio de Media y el imperio de Persia, ¿sí? ¿Qué hicieron? Se unieron, pero al final había diferencias y por lo mismo era un reino mucho inferior, ¿sí? Debilitado, porque pues eran prácticamente como dos naciones que se fusionaron porque la mayor conquistó a la menor, que fue Persia, que conquistó a los Medas, y entonces este imperio al final estaba debilitado por eso. Y posteriormente los medo-persas fueron conquistados por los griegos, ¿sí? De hecho, en el tiempo del periodo intertestamentario, quienes están en el poder son los griegos, el famoso Alejandro Magno, ¿sí? Toma el poder y entonces en ese momento, ¿sí? Es Grecia quien toma la batuta y empieza a conquistar todo ese mundo conocido. Y estos mismos imperios que nosotros vemos aquí que el Señor le mostró en ese sueño a Nabucodonosor, Nabucodonosor no entendía, son los mismos imperios que han ido gobernando al pueblo de Israel, ¿sí? Porque obviamente ellos aquí están bajo el poder de Babilonia, estamos de acuerdo, porque Babilonia se los llevó cautivos a su país. Posteriormente, cuando llegan los medo-persas tenían un rey que era el rey Ciro, ¿sí? Y Ciro, pues era un rey como que, digamos, más flexible, en el sentido de que cuando él toma el poder y encuentra a toda esa gente cautiva en Babilonia, Ciro dice, no, pues yo para qué quiero esa gente aquí, ¿no? O sea, fue muy diferente la forma de gobernar de los babilonios a los persas, porque los babilonios estamos viendo que a fuerzas quieren que adoren a sus dioses, hablen su idioma, coman su comida, ¿sí? Entonces, ¿qué quieren ellos? Hacer un imperio donde todo esté unificado. Y aún los extranjeros que vinieron de afuera, ellos quieren que hablen su idioma, coman su comida, adopten sus costumbres, adoren a sus dioses. Y querían a que todos tuvieran una sola religión, una sola lengua, ¿sí? Como será posteriormente en los tiempos del anticristo, ¿verdad? Así llegará a un poder, ¿sí? Y va a querer igual lo mismo que Nabucodonosor, va a querer que todos hablen lo mismo, que todos adoren a la bestia, o sea, va a querer que todos, va a ser un gobierno mundial, ¿sí? Un gobierno global, y va a querer que todos marchen al mismo ritmo, ¿no? El anticristo marche. Así igual, así igual estaba Nabucodonosor, él quería que todo estuviera unificado. ¿Por qué? Porque entre más de todas las cosas unificadas, más grande será el poder del reino. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes cuando, por ejemplo, los israelitas estaban de esclavos en Egipto? ¿Sí? ¿Qué fue lo que dijo el faraón? No, pues toda esta gente se está multiplicando, yo no sé por qué son tan fértiles, ya son un montón. ¿Y qué va a pasar con estos hebreos? Cualquier día se van a rebelar contra mí, me van a hacer un golpe de estado, me van a quitar el poder y no van a tomar ellos porque pues son demasiados, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el temor de todo gobierno? Que alguien debilite su poder. Entonces, para evitar que alguien debilite su poder, el gobierno que hace, todos tienen que pensar como yo, hacer lo que yo digo, opinar como yo opino, y entre más adeptos yo tenga, más fuerte yo voy a ser, ¿cierto? Eso hasta el día de hoy, los gobiernos así funcionan, ¿sí? Pero cuando llegó el imperio medo-persa, que el Señor dice, bueno, va a ser un imperio menor o inferior, ¿no? Al de Babilonia, ellos llegan con otro pensamiento, ¿sí? Porque si lo dicen, no, pues a mí no me interesa que crean en los dioses que yo creo, porque pues iba a pagar. Sin embargo, Ciro dijo, no, pues cada quien que adore a su Dios, ¿no? Es más, hizo un edicto y dijo, no, pues toda esta gente que está aquí cautiva, que se vayan a su tierra. Es más, financió, ¿verdad?, para que el templo de Jerusalén fuera reconstruido. Entonces, Ciro llegó con un pensamiento completamente distinto,
y permitió que los judíos retornaran a su tierra. ¿Sí? Posterior a los medo-persas, pues llega este imperio griego, los griegos. Pero resulta que Alejandro Magno pues empezó muy bien, porque pues él cuando empezó, pues empezaron los griegos a hacer sus construcciones, a enseñar griego en las escuelas. Por eso es que nosotros vemos que en el Nuevo Testamento pues está escrito en griego, no en hebreo, porque el griego era la lengua que todos usaban, ¿sí? Porque cuando Alejandro Magno tomó el poder, pues él quiso helenizar a todo el mundo. Sin embargo, como los capitanes de Alejandro Magno se dividieron y de ese imperio pues salieron 4 poderes, pues por eso ese imperio fue todavía muchísimo menor, ¿sí? Pero después del imperio griego, el pueblo de Israel estuvo bajo el dominio de otro imperio, que es el imperio que vemos reinando en el momento en que Jesús llega al ministerio terrenal en el Nuevo Testamento. ¿Y eran quiénes? Los romanos, los emperadores, ¿sí? Que estaba medio. Ellos querían igual el poder, los emperadores querían adoración, que las personas levantaran incienso delante de ellos, sí, pues también querían no solamente un poder político los romanos, sino que los romanos querían un poder religioso. Por eso nosotros vemos a lo largo del Nuevo Testamento una persecución impresionante para los cristianos, porque resulta que los cristianos no adoraban a los emperadores, ¿sí? Y es hasta por el 300 y tanto después de Cristo, cuando Constantino, ¿sí?, toma el poder, y entonces Constantino, que era cristiano, entonces Constantino toma el poder, y entonces Constantino dice, no, pues, todos estos templos donde adoraban los emperadores, yo se lo voy a dar a los cristianos, y entonces se formó ahí una mezcolanza de la religión con la política, ¿sí? Y pues ahí se armó el monstruo que hoy en día tenemos, ¿no? De la mezcla de la política con la religión, y empieza el poder papal y todo lo que se distorsionó, ¿no? Que ya sabemos, ¿no? Entonces, todos estos 4 imperios que fueron reinando a través de los siglos es básicamente lo que el Señor le está mostrando a Nabucodonosor en ese sueño. Pero eso es algo a futuro, porque pues estamos de acuerdo que no, toda esta gente no estaba por ahí peleando ni nada, ¿no? Todo eso fue algo a futuro, que Dios tuvo bien que Nabucodonosor lo viera en un sueño y que Daniel lo interpretara, ¿sí? Por eso es que a Daniel se le conoce como el Apocalipsis del Nuevo Testamento, ¿sí? Porque el Señor le mostró muchas cosas que estaban por pasar en un futuro. Dice entonces, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. ¿Quién era esa piedra?
¿Qué representaba ese reino que va a derrumbar todos los demás reinos y que su reino será para siempre? ¿Qué reino será? El reinado de nuestro Señor Jesucristo, amén, que está por encima de cualquier reinado en esta tierra, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, amén. Y ante Él, dice la palabra, todo reino, toda nación, toda rodilla se doblará, amén. Entonces, dice la palabra, el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia, y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Entonces, fíjense, el Señor engrandeció a Daniel por medio de este don que Él le dio de poder interpretar los sueños, don que también tenía José, ¿se acuerdan? Y que también por interpretar los sueños del faraón, que hizo faraón, lo puso como su mano derecha, administrador de todo Egipto. Entonces, amados hermanos, eso quiere decir que el Señor engrandece a sus hijos, ¿sí? El Señor es el que nos da la sabiduría, el Señor es el que nos da los talentos y el Señor es el que nos asciende. Y yo creo que en algún momento de nuestra vida nosotros hemos visto esa gracia y ese favor de Dios sobre nuestras vidas. El Señor es quien lo hace, amén. No son nuestras capacidades, sino que Dios siempre engrandece a sus hijos. Usted en cualquier lugar que usted esté, trabajando, estudiando, lo que sea, si usted es fiel a Dios, así como lo fue Daniel, dice la palabra, ¿verdad? Que a los obedientes, que a los fieles, el Señor los pone por cabeza y no por cola. Amén. Entonces yo sí creo en la influencia positiva que pueden tener los hijos de Dios en la política, en las escuelas, en las universidades, porque en ninguna parte el Señor manda a los cristianos a esconderse, sino todo lo contrario, a hacer luz en medio de las tinieblas, porque dice la palabra, la luz tú no la escondes debajo de una mesa, sino que tú la pones en un lugar donde todo el mundo la vea y donde todo el mundo diga, ese es hijo de Dios. Y es Dios quien lo tiene ahí. Amén. Eso es algo que yo siempre he tratado de inculcarle a mis hijos. Ustedes no tienen por qué ser de los peores, sino de los mejores, porque Dios es nuestro Rey, es Rey de todo, Señor de todo. Entonces nosotros los hijos de Dios, sí estamos hechos para ser cabeza y no cola, pero dice el Deuteronomio, ¿cuál es la condición para que esa palabra sea una realidad en nuestra vida? Ser obedientes y ser fieles al Señor. Amén. Donde quiera que Dios nos tenga. Les puse esta imagen aquí porque cuando estuve estudiando vi que este Nabú era un dios babilonio. Entonces, en todas partes donde uno busca más o menos la imagen de lo que Nabucodonosor soñó, aparece esta misma imagen. Pero esa imagen está inspirada en un dios babilonio que se llamaba Nabu, y es más o menos la imagen de esa silueta que, porque siempre que buscamos la imagen del sueño, en todas partes aparece la misma imagen, no se han dado cuenta. Pero pues quién sabe realmente cómo era la imagen que soñó Nabucodonosor, ¿no? Eso es algo que alguien se imaginó a partir de esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, está interesante, ¿no? Vámonos al capítulo 3, que también está bien bueno. Fíjense que
A Nabucodonosor rápidamente se le subieron los humos a la cabeza. Porque es que a la gente no le pueden decir nada porque luego se les subieron los humos. Entonces, como a Daniel le dijeron en el dueño que él era la cabeza de oro, en el capítulo 3 vemos lo que pasó después. Dice el capítulo 3. Dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos. Fíjense este señor. Hizo una estatua de oro. Dice, su altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos, y la levantó en el campo de Dura en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Iban a inaugurar la estatua, la iban a dedicar a los dioses de Babilonia, ¿no? Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Dice que mandara con decreto, dice, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. O sea, todos se tenían que mostrar ante la imagen de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor se llenó de orgullo porque le dijeron que era la cabeza de oro. E hizo una estatua y dijo: no, pero yo soy la cabeza de oro, que todos se muestren ante la imagen de oro. Entonces, dice en el 6, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Por lo cual, al oír todos los pueblos, todos los instrumentos que iban a sonar, dice al final del versículo 7, se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por eso en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír todos los instrumentos, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore se ha echado dentro de un horno de fuego ardiente. Pero con el chisme, ¿verdad? Nunca falta el chismoso. Dice: hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios. Fíjate, Nabucodonosor, tú los pusiste ahí como tu mano derecha en la corte, tú los enalteciste, les diste tremendos puestazos. Pero ¿qué crees? Que estos varones no te respetan. No adoran tus dioses, no adoran la estatua de oro que han levantado. Entonces, dice el versículo 13, Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajeran a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Y al instante fueron los chismosos, ¿verdad? Y los trajeron.
delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Y entonces les dijo: ahora van a sonar los instrumentos y ustedes se van a mostrar delante de la imagen. ¿Sí? Y si no la adoran, en esta misma hora los voy a echar en el horno de fuego. Y Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ay, carita. Y se lo dijeron y en su carita. ¿Sabes qué, Nabucodonosor? No vamos a adorar ninguna imagen. Hazle como quieras, prácticamente le dijeron, pero no nos vamos a postrar. Y sabemos que nuestro Señor nos va a librar de ese horno de fuego. Y aún si así no fuera, pues de todas maneras no nos vamos a postrar, le dicen los muchachos. Lo desafiaron, lo desobedecieron. Pero en todo momento estos muchachos fueron fieles a Dios. En una cultura que era anticristiana. ¿Nos sucede esto a nosotros? Sí, nos sucede. ¿Qué tal cuando en el trabajo te dicen: y tú tienes que venir vestida mañana de Catrina para que recibas a los clientes? No falta mucho para que entremos en ese show, ¿eh? Y los niños, traigan los disfrazados porque si no van a sacar un 0 en arte, en música, lo que sea, ¿no? Porque esto es una fiesta cultural mexicana. Me tienen que dar una cuota, dicen en los trabajos. No, esta la padecen más los que están en una empresa. Y mañana tienen que traer una cuota para la ofrenda de muertos. Y tienen que traer una cuota porque vamos a hacer tamales para la fiesta de la Lupe, ¿no? El 12 de diciembre. ¿Y qué pasa si usted dice no? Bueno, a mí ya me pasó. No voy a dar ni un peso para hacer un altar de muertos. No, ni piensen que voy a traer ni siquiera ni nada. Porque yo no creo en eso, yo estoy en contra de lo que Dios establece en su palabra. No contestas a toda la oficina de divinidad. Ya yo lo dije. Pero al final, hermanos, es Dios quien nos respalda cuando nosotros somos fieles a Él. Y fíjense lo que pasó con estos muchachos. Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. O sea, lo que quería era achicharrar, exterminar. Los quería volver polvo. Los quería cremar en vida. Y dice, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho,
La llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-Nego. O sea, ya van los primeros muertos, pero no son los judíos. Son los que fueron a echar los judíos al horno. Y chuplo, los echaron en el horno. Entonces, el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. ¿Quién estaba con ellos en el horno? Jesús, el Hijo de Dios. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abed-Nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Imagínense, los otros nada más con asomarse, con acercarse al horno fueron achicharrados. Y estos los echaron amarrados y los achicharraron. Imagínense, Nabucodonosor se quedó así, con el ojo cuadrado, ¿verdad? Cuadrado porque yo cuadro. Y dice, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, ni siquiera sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenían. Imagínense. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Por lo tanto, fíjense cómo terminó esta historia. Decretó que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Nego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-Nego en la provincia de Babilonia. ¿Y todo por qué? Por la fidelidad a Dios. Y ya hemos visto a lo largo de estos 3 capítulos que apenas llevamos de Daniel, ejemplos de cómo estos jóvenes tan chiquitos, porque eran unos adolescentes prácticamente, pudieron ser fieles a Dios en medio de un mundo completamente pagano, en medio de unas reglas completamente contrarias. Entonces, amados hermanos, ¿cuál es la gran lección hasta aquí de la vida de Daniel y sus amigos? La fidelidad. Que el mundo tiene que convertirse a nosotros, dice la palabra, no nosotros a ellos. Pero ¿qué sucede hoy en día? Que los cristianos tienen un pie en el mundo y un pie en la iglesia, que piensan que Dios puede ser burlado, que piensan que pueden vivir una vida así, un día en el mundo y otro día con Dios. Y entonces las personas se preguntan: oye, pero yo no veo los milagros del Señor en mi vida. Oye, pero yo no veo a Dios en mi vida. Es que yo he estado tanto tiempo diciéndole a Dios de esto, de lo otro,
y no veo manifiesta la presencia de Dios en mi familia. Amado hermano, aquí vemos manifiesta la presencia del Dios vivo en la vida de Daniel y de sus amigos. Pero, ¿qué marcó la diferencia de estos muchachos? Su fidelidad a Dios, la obediencia a Dios. Y la obediencia a Dios en donde estemos. La obediencia a Dios donde quiera que estemos. La obediencia a Dios en la escuela. La obediencia a Dios en el trabajo. La obediencia a Dios en la universidad. La obediencia a Dios en todo lugar, hermanos. Cuando nosotros como cristianos no somos íntegros delante del Señor, no esperemos milagros, no esperemos proezas. Pero hoy en día, desafortunadamente y tristemente, muchos cristianos viven en una hipocresía. Van a la iglesia, pero pues no sé, los ves haciendo otras cosas que no le agradan al Señor. Necesitamos ser íntegros en todo momento delante de Dios. Íntegros, fieles, obedientes a su palabra. ¿Cuál será la clave para ver entonces esos grandes milagros que vieron Daniel y sus amigos? La fidelidad, la obediencia, sin importar si me están viendo o no me están viendo, sin importar si me conocen o no me conocen. ¿Por qué? Porque Dios sí nos conoce. ¿Por qué? Porque aunque no me esté viendo el hermano, la hermana, el pastor, la pastora, mi papá, mi mamá, mi esposo, quien sea, Dios me está viendo. Es Dios quien me está viendo. En todo lugar donde yo voy, lo que hago. Amén. Entonces, necesitamos ser fieles al Señor, necesitamos ser íntegros delante de su presencia. Amén. Vamos a continuar. Pues resulta que Nabucodonosor, pues ya sabemos que Nabucodonosor pues se enorgulleció. Bueno, de por sí ya era orgulloso, ¿no? De por sí ya era soberbio, porque pues tenía billete, tenía posición, tenía poder. ¿Qué más quería? ¿No? Nabucodonosor hizo construir para su esposa los famosos jardines colgantes de Babilonia, en la séptima maravilla del mundo antiguo. O sea, Nabucodonosor se daba unos lujos que nadie más podía, porque nadie más tenía, ¿verdad? Entonces, este hombre se fue llenando de orgullo. La siguiente, hijo. Este cuadrito lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 7 y 8. Pues vamos a hacer una comparación. Pero bueno, aquí está la imagen. Y recordemos que la cabeza de oro es Babilonia, que el pecho y los brazos son el imperio Meda y Persa, que el vientre y los muslos de bronce representan el imperio de griego, las piernas de hierro a Roma, y los pies de hierro y barro representan el resurgimiento de Roma. Esto a lo largo de la historia se le llama resurgimiento porque pues hubo un momento en el que definitivamente pues Roma volvió al poder, ¿no? Y si vemos hoy día, Roma tiene el poder político y religioso a nivel mundial. La gente de Nabucodonosor hizo probablemente era del dios babilónico llamado Nabú. El nombre de este dios forma la primera parte del nombre de Nabucodonosor. El nombre completo del rey en el idioma acadio es Nabucudurri Usur. Recordemos nosotros que cuando tradujeron la Biblia, pues transliteraron todos los nombres al español, ¿no? Pero pues obviamente en el original no es así tal cual. Y significa que Dios proteja a mi hijo o que Dios proteja a mi dinero.
Al obligar a todos que se inclinaran ante el ídolo, el rey utilizaba la religión para promocionar la unidad política. Los césares de Roma hacían lo mismo, así también como lo hará el anticristo. Dios rescató a estos jóvenes valientes del horno de fuego y parece que Nabucodonosor vio al rey del reino de piedra caminando con ellos. Amén. Ahora sí, vámonos al capítulo 4. ¿Y qué dice ahí en su título, el capítulo 4? La locura de Nabucodonosor. La locura de Nabucodonosor. El orgullo lo volvió loco, hermanos. Dice: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en que mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza. Mientras estaba en mi cama, me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían moradas las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía: derribad el árbol, cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojado con todo el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo a Belsasar: no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que más te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante,
y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi Señor el rey. Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo, significa que tu reino quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Fíjense, Nabucodonosor soñó con un árbol grande, fuerte, pomposo, que mejor dicho, le daba sombra a toda la humanidad, ¿no? Y el árbol le dice a Daniel, ¿y ese árbol eres tú? Pero el vigilante que soñaste, que venía y cortaba el árbol, es el Dios del cielo, para que tú entiendas que no es por ti, sino que es el Dios del cielo quien pone y quita a los reyes de la tierra. ¿Amén? El Señor mismo, la siguiente leo, le está mostrando a Nabucodonosor lo que le va a pasar, pero ¿por qué? Por tanta soberbia, por tanto orgullo. Fíjense, eso le dijo Daniel a Nabucodonosor. Esa es la interpretación del sueño. Tú eras el árbol, pero ese árbol va a ser cortado. Y le dice, pues, de todo lo que tiene, pues dale a los pobres, pues haz algo bueno, ¿no? Prácticamente le está diciendo a Daniel, haz algo bueno por la humanidad, en lugar de estar enorgulleciéndote por toda tu riqueza. Pasó el tiempo y a Nabucodonosor se le olvidó. Dice la palabra, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Ándale. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. Así te dice el rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene un dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En esa misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los animales y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es eterno, y su reino por todas las edades.
Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. O sea, quedó con los animales del campo, con unas besuñotas, el rey, así quedó. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el que se salta, será humillado, y el que se humilla, será exaltado. El Señor aborrece la soberbia. Ya decía Nabucodonosor, todo esto que yo hice es mío. Lo hice con mi poder, con mi sabiduría, para mi majestad. No, o sea, como ya era mi tierra, se creía el dueño del mundo y que los demás vivían alquilados. Y tanta soberbia, Dios lo humilló. Dios lo humilló. Y tuvo que reconocer que Dios es el dueño de todo, que Dios es quien quita y quien pone reyes, y que por la misericordia de Dios tenía todo lo que tenía. No por sus propios méritos, no por su propia sabiduría, porque el peor pecado del hombre es pensar que los méritos son de él. Por eso cayó el hombre. Por eso cayó Satanás, porque quería ser como Dios y quería tener la gloria que Dios tenía. Y por eso mismo cayó el hombre, porque cuando la serpiente le dijo a Eva, es mentira, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas del fruto, serás como Dios. Entonces la mujer se dejó llevar, ¿por qué? Por la codicia. Dijo, oh, voy a ser como Dios. Pero no, hermanos, no somos diosesitos, ¿verdad? Se dedican por ahí a cosas. No somos diositos. Delante del Señor, nosotros no somos nada. Por su misericordia, por su gracia, fuimos adoptados, fuimos redimidos y ahora somos hijos de Dios. Pero nunca seremos mayores a Dios. Y nunca estaremos al mismo nivel de Dios. Nunca. Nunca puede haber tal soberbia en el corazón de un hombre que piense que puede vivir sin Dios y que ha logrado todo en la vida sin Dios. Es más, dice la palabra en Colosenses, y todo lo que hagamos, todo, es todo, no dice algunas cosas, ¿verdad? Dice, todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios. Y eso todo, incluye todo, no nada más lo que usted hace en la iglesia. Porque a veces pensamos que lo que hacemos para la gloria de Dios es el servicio en la iglesia. No. Si usted está estudiando en una escuela, en una universidad, donde sea, eso es para la gloria de Dios. Si usted trabaja, eso es para la gloria de Dios. Dice la palabra, todo lo que hagáis,
si usted maneja un taxi, si usted hace tortillas, si usted vende comida, lo que usted haga en esta vida, lo que la misericordia de Dios le haya permitido hacer, sepa usted que es por la misericordia de Dios. Dios nos libre de expresarnos como Nabucodonosor, ¿verdad? Y decir, es que mis títulos, es que mi carrera, es que mi trabajo, es que mi casa, es que mi carro, que yo me sudé. No, porque así, porque el Señor puede hacer así. Y mañana puede amanecer usted sin nada. Mi marido, mis hijos, Tampoco, o sea, realmente nada nos pertenece, todo es del Señor, amén. Todo es por Él y para Él, amén. Todo es por Él y para Él. Todo es para gloria y honra de su santo nombre, amén. Y por eso, amados hermanos, miren, lo que nosotros hagamos, siempre lo tenemos que hacer lo mejor que podamos, porque es para el Rey de Reyes, es para el Señor de Señores. Las cosas no son para nosotros, las cosas no son para el pastor, para mi esposo, para mis hijos. Las cosas son para Dios. Y si nosotros tenemos esa conciencia de que todo lo que hacemos es para Él, nos vamos a esforzar por hacerlo bien. ¿Cierto? Nos vamos a esforzar por hacerlo bien, porque es para Él, amén.